Estoy esperando por Fernando. Sí. Ok. Buenos días a todas y a todos los integrantes de esta reunión tan interesante, Oncopromesas versus Oncodinosaurios. Y a decir verdad, viendo el plantel, ya entiendo el título de Oncopromesas y Oncodinosaurios, porque yo creo que me considero como un oncodinosaurio, y especialmente viéndolo en los paneles de la mesa que tengo que presidir, pues digo que no conozco prácticamente a nadie y creo que esos son los Oncopromesas. Mis primeras palabras de agradecimiento al doctor Rivera por el amable trato que tiene con mi servicio y especialmente también conmigo, que me ha permitido estar aquí moderando esta mesa de miscelánea en donde vamos a tratar 4 temas muy interesantes, especialmente dedicados a lo que es la caracterización molecular que hoy en día nos preside en el día a día de nuestra práctica clínica y la investigación, y también para que podamos hacer una estrategia terapéutica innovadora como alternativa a los que antes estábamos haciendo como cirugía. 4 ponencias, 20 minutos cada ponencia, que ruego a los ponentes que asuman esa responsabilidad, porque si eso lo hacemos así, estas casi 2 horas que tenemos van a permitirnos que en 20 minutos podamos desarrollar estos temas y también otros 20 minutos al final de cada ponencia, al final de todas las ponencias, para que podamos tener un turno de preguntas. Sin más dilación, voy a invitar a que empiece la primera ponencia al doctor Javier Anzuelo del Hospital Vallecilla, que nos hablará de las posibilidades terapéuticas que podemos utilizar como alternativa a la cirugía en las metástasis de los tumores metastásicos en el tercio superior del abdomen. Cuando quiera. Buenos días a todos y bienvenidos aquí. En primer lugar, pues como todos los demás ponentes, me gustaría agradecer pues, al doctor Rivera y a todo el equipo de oncología médica del hospital pues, haberme permitido y habernos invitado a estas maravillosas jornadas. Y bueno, pues como ya se ha comentado, soy el doctor Anzuelo del hospital de aquí, del Marqués de Vallecilla, y vengo a hablaros hoy de los últimos avances de la radioterapia en metástasis del abdomen superior. Este es el esquema que voy a seguir. Primero, pues hablar un poco de a qué nos vamos a referir como abdomen superior y de qué partes van a ser susceptibles de recibir tratamiento radioterápico. Posteriormente hablaremos de la radioterapia clásica en esta zona anatómica. Repasaremos un poco el concepto de paciente oligometastásico u oligorrecurrente y posteriormente pues ya pasaremos a ver las últimas innovaciones en el tratamiento radioterápico y cómo se pueden aplicar en esta zona. Pues bueno, el abdomen es la cavidad que va desde que acaba el tórax hasta que empieza la pelvis. Clásicamente ha sido un sitio muy complicado para realizar tratamientos de radioterapia debido a la cercanía de órganos sanos como el intestino delgado, el estómago, el hígado, incluso los pulmones y el corazón por cercanía, que eran y son órganos que toleran mal dosis altas de radioterapia, por lo cual nos resultaba muy complicado administrar radiación en estos lugares con la suficiente cantidad como para controlar enfermedad sin producir toxicidad grave. Poco a poco y gracias a los avances tecnológicos hemos podido solventar esta dificultad. Y básicamente de lo que voy a hablar va a ser de la radioterapia en metástasis hepáticas, en metástasis en ganglios y en metástasis en las glándulas suprarrenales. Clásicamente el hígado era un órgano muy malo para hacer este tipo de tratamientos debido a que como órgano entero, toleraba muy mal dosis de en torno a 30 Grays, que son pues, dosis paliativas, y producíamos enfermedad grave, la mítica enfermedad hepática radioinducida, que tenía una vertiente clásica que consistía en ascitis, hepatomegalia y aumento de la fosfatasa alcalina, o la no clásica, que consistía en aumento de las transaminasas. Por lo tanto, su uso era muy raro. En cuanto a las metástasis
en ganglios y en suprarrenales se hacían tratamientos que eran efectivos, pero sí que es verdad que su uso no era muy generalizado. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces las metástasis en ganglios y en glándulas suprarrenales son asintomáticas. Cuando producen clínica, la mayor parte de las veces causan dolor, y vemos que hay en la literatura publicaciones en las cuales se conseguían buenas respuestas del dolor, incluso respuestas completas hasta la muerte. Repasamos ahora un poco qué son estos conceptos de oligometástasis y de oligorrecurrencia, que fueron introducidos en 1995, el primero, oligometástasis, y en el 2010 por el cirujano Hellman. Oligometástasis se refiere a pacientes que tengan un tumor primario controlado o no y con enfermedad limitada en número y en órganos. Esto puede ser bien al debut o puede ser tras un tratamiento citorreductor. Posteriormente, en 2010, se introdujo el término de oligorrecurrencia y cambiaba un poco la versión anterior. Los pacientes que tenían una oligorrecurrencia eran pacientes que habían recibido un tratamiento radical sobre el tumor primario y que a posteriori habían desarrollado alguna metástasis a distancia, metástasis limitadas en órganos limitados. El pronóstico de estos pacientes va a ser mejor que del grupo anterior y además el pronóstico va a mejorar conforme aumente el intervalo libre de enfermedad. A partir de aquí se pensó en realizar tratamientos radicales, con intención radical, sobre estas lesiones, sobre estas metástasis, y se vio que poco a poco pues, iba aumentando el control local, la supervivencia libre de enfermedad y en algunos casos incluso la supervivencia global. Sin embargo, pues no debemos olvidarnos que estamos en pacientes en estadio 4 y que el tratamiento básico de estos pacientes va a ser un tratamiento sistémico. Y además, muy importante, que a falta de resultados de ensayos randomizados fase 3, el tratamiento gold estándar va a ser la cirugía. De hecho, se han intentado realizar varios estudios fase 3 que comparen la cirugía con las nuevas técnicas de radioterapia y la mayoría de ellos han sido cerrados previamente por pobre reclutamiento. Sin embargo, los resultados obtenidos en las series demuestran tasas de control por lo menos tan buenas como en las cirugías y con unos resultados muy atractivos. La SBRT o SABRT es la radioterapia estereotáxica extracraneal o la radioterapia ablativa llamada igual, indistintamente. Son técnicas de irradiación de alta precisión, de una precisión estereotáxica, y se pueden conseguir gracias a unos buenos sistemas de inmovilización de los pacientes, por un lado, y por otra parte, gracias a la radioterapia guiada por la imagen. ¿Qué es esto de la radioterapia guiada por la imagen? Pues simplemente es saber y tener seguridad que lo que queremos tratar es lo que vamos a tratar una vez que hemos puesto al paciente en la mesa. Este tratamiento clásicamente se realiza entre una y un número limitado de fracciones. Normalmente se ha estandarizado que son menos de 10 fracciones y permite administrar, gracias también al desarrollo de nuevas técnicas de planificación como son la IMRT o la arcoterapia, dosis muy altas de irradiación a lesiones extracraneales y mínimas a los tejidos sanos circundantes. Sin embargo, esto ya se lleva desarrollando desde hace mucho tiempo. De hecho, la idea surgió de trasladar los clásicos tratamientos que se hacían de radiocirugía en una fracción en el cerebro desde hace muchos años, desde los 70, al resto del cuerpo. ¿Qué problema se encontró? Pues nos encontramos con que el cerebro es un órgano estático, no se mueve y podemos manejarlo muy bien y controlarlo muy bien. Sin embargo, el resto del cuerpo pues, tiene sus propios movimientos fisiológicos y los propios movimientos de la respiración, por lo cual nos obligaría a irradiar mucha más zona. Entonces, lo que se empezó a hacer es a cuantificar los movimientos de los órganos, cuantificar el movimiento del tumor y empezar a hacer tratamientos guiados por la imagen. En 1994 se empezaron a realizar los primeros tratamientos mediante compresión abdominal, que se conseguía limitar el movimiento respiratorio, limitando también el movimiento del resto de órganos y colocando un marcador interno dentro o peritumoral. En 1998, a los 4 años, se realizó la primera publicación
de 66 pacientes con tumores primarios de pulmón o metástasis, tratados mediante el marcador interno y la compresión abdominal, consiguiendo unos resultados francamente buenos, con tan solo 2 casos de progresión local. Vamos un poco más allá. Estamos ya seguros de dónde vamos a dar la radioterapia. Estamos también seguros de que el paciente va a tener un movimiento limitado que nos va a permitir dar dosis altas, y lo que queremos saber es en cada momento del tratamiento, durante todo el tratamiento, dónde va a estar el tumor. Y se desarrollaron otras técnicas nuevas, como son la de gating, que vemos arriba, y la de tracking. La técnica de gating consiste en marcar el tumor o marcar cerca del tumor por un lado, y por el otro lado monitorizar el ciclo respiratorio del paciente, de tal forma que mediante el marcador y la monitorización del ciclo vamos a saber en cada momento del ciclo respiratorio dónde va a estar el tumor. Y además, gracias a la tecnología, vamos a señalar en la parte del ciclo respiratorio que queremos que se produzca la irradiación, de tal forma que vamos a librar mucho tejido sano de la radioterapia, lo cual nos va a permitir realizar tratamientos mucho mejores. La técnica de tracking, en cambio, lo que consigue es, mediante la colocación de un marcador interno y un sistema de infrarrojos, perseguir el tumor durante todo el tratamiento, en lugar de lanzar la radiación de vez en cuando. Y vamos a ver un poco ahora pues, qué resultados tenemos en la literatura. De las 3 lesiones que vamos a comentar, hígado, suprarrenales y adenopatías, es el caso del hígado la que tiene más evidencia científica, fase 2 todo o series de pacientes. ¿Qué problemas tenemos? Pues tenemos que las dosis de radioterapia eran muy heterogéneas y que los tumores primarios también, aunque sí que es verdad que la mayoría de las publicaciones, la gran parte de los pacientes tienen cáncer de origen colorectal. Lo que sí que vemos que a partir de dosis equivalentes biológicas mayor de 100 Grays, a más dosis, mayor control, incluso llegando a entre el 80 y el 100%. Y además con muy poca toxicidad crónica grado 3 o más. Un poco menos de evidencia tenemos en el caso del tratamiento con SBRT en metástasis suprarrenales. Lo mismo otra vez, fraccionamientos muy heterogéneos y tumores primarios heterogéneos, a diferencia del hígado, donde el tumor primario más frecuente era el colorectal. En el caso de las suprarrenales, como ya os imaginaréis todos, es el pulmón. Las dosis administradas sobre las metástasis suprarrenales son un poquito más bajas que en el hígado, pero lo que vemos también es lo mismo, que a más dosis, más control, y además las complicaciones publicadas no son muy frecuentes, tan solo 2 casos de úlcera gastroduodenal y un caso de insuficiencia suprarrenal. Ya por último, hablaremos del tratamiento con SBRT sobre las metástasis en ganglios. Hay menos evidencia científica todavía. La mayoría de las cosas que hay publicadas son en recaídas ganglionares de cáncer de próstata, y vemos también controles que se consiguen controles muy buenos, incluso de un 70% a 4 años, con poca toxicidad igual. Entonces, bueno, pues para finalizar, recordar pues que esta técnica de radioterapia todavía le queda mucho por andar, mucho por demostrar. Conseguimos unos controles muy buenos a nivel local y con una toxicidad muy asumible en toda la zona del abdomen superior, que era una zona muy difícil para nosotros. Sin embargo, van a ser necesarios estudios fase 3 que demuestren por lo menos su igualdad frente a la cirugía con otras ventajas añadidas, pero que lo más importante es saber a quién se lo vamos a realizar. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos, qué tipo de tumor tiene, cuál ha sido la evolución de la enfermedad en este paciente y qué posibilidades sistémicas tiene. Es un tratamiento pues, muy atractivo, que consigue resultados muy buenos y equiparables en muchas ocasiones a la cirugía,
quitando sus comorbilidades y, sobre todo, sin necesidad de suspender el tratamiento sistémico durante un tiempo muy prolongado. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias, doctor Ancholo, por su brevedad en la exposición. A continuación, invito al doctor Baqué, que procede de la Universidad de Cantabria, para hablarnos de la caracterización molecular del tumor de Merkel con sus implicaciones terapéuticas subsiguientes. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenos días. Soy José Pedro Baqué y soy biólogo molecular, investigador del programa Ramón y Cajal de la Universidad de Cantabria. En primer lugar, agradezco a los organizadores esta oportunidad de compartir con vosotros nuestra visión sobre los diversos aspectos moleculares que nosotros pensamos que son muy importantes para que se establezca y pueda progresar un carcinoma como el de Merkel, ¿no? Bueno, solo por empezar con una reflexión que yo creo que tenemos gracias un poco al input de todos nosotros, ¿no? Y es que nuestra capacidad para enfrentarnos a una enfermedad como el cáncer ha variado enormemente en los últimos años, pasando desde una concepción generalista en cuanto a considerar que todos los tumores de un mismo tipo eran iguales, los pacientes tenían una misma enfermedad, y estamos aprendiendo que no es el caso, ¿no? Sobre todo con la inclusión de los nuevos marcadores de enfermedad, verdaderos drivers que nos han ayudado a empezar a seleccionar grupos de pacientes que eran enfermos de un tipo de cáncer para poder realizar sobre ellos terapia dirigida, que ha favorecido que estos pacientes ahora pues, puedan tener una mejor supervivencia o incluso incrementar su supervivencia, mejor calidad de vida, en muchos casos en las que poco a poco se deja de utilizar pues las terapias generalistas, como por ejemplo la quimio, que pues, en determinados casos son, como sabéis, mucho mejor que yo, son muy agresivas, ¿no? Y mucho más recientemente, estamos hablando de los últimos 5 o 6 años, verdaderamente el potencial que nosotros estamos adquiriendo a la hora de empezar a desarrollar nuevos métodos para diagnóstico del cáncer ha experimentado un boom enorme con la aplicación de nuevas técnicas, entre ellas la ultrasecuenciación, la secuenciación de nueva generación, ¿no? A través de la cual estamos aprendiendo que bueno, pues cada paciente, cada tumor dentro de cada paciente tiene unas características individuales, y esto nos lleva a lo que empezamos a hablar ahora como las terapias, la medicina personalizada, la medicina de precisión, ¿no? Que estamos intentando poner todos y que en algunos casos ya es una realidad, pero que en otros bueno, pues, estamos en la carrera de intentar implementarla a través de la caracterización molecular individual, buscando marcadores moleculares específicos, bueno, con capacidad de pronóstico o con capacidad de predecir respuestas terapéuticas, quizás, ¿no? Nuestro equipo de investigación lo intentamos hacer junto con médicos de diversos hospitales, entre ellos Valdecilla, en tipos de casos avanzados que en la actualidad tienen opciones de tratamiento muy limitadas. Aquí abajo os pongo una serie de ejemplos, entre ellos el Merkel cell carcinoma de lo que hablamos hoy, pero también trabajamos en melanoma, linfoma cutáneo celular T y también carcinoma hepatocelular. Bueno, con todo esto nosotros hemos montado una red de actividad donde nosotros pensamos que es una oportunidad para formar equipos multidisciplinares con oncólogos, con dermatólogos, con patólogos, ¿no? Porque verdaderamente vosotros tenéis experiencia en las consultas y sois capaces de dirigir un poco nuestra actividad, cuál es el tiro que nosotros podríamos realizar para intentar desarrollar proyectos de investigación translacional que en un futuro relativamente corto o medio puedan mejorar nuestra capacidad de mejorar el diagnóstico y guiar la terapia de pacientes con cáncer. Dicho esto, empezaré a comentaros algunas de las características más importantes del carcinoma de células de Merkel y de las células de Merkel. Las células de Merkel, las veis aquí, son unas células de la piel que se sitúan o que están muy relacionadas con los nervios periféricos y cuya actividad se está empezando a comentar que puede ser de mecanorrecepción. El cáncer de Merkel es un tipo de cáncer neuroendocrino
que se cree que está originado por la transformación de este tipo de células. Y digo que se cree porque está actualmente en discusión, como veremos un poquito después, porque saben muy poco de este tipo de cáncer, ¿no? Pero bueno, lo que sí que sabemos de momento es que es un cáncer que fundamentalmente se diagnostica en áreas expuestas al sol de la piel. Es un tipo de cáncer raro, infrecuente, pero que habitualmente al diagnóstico ya presenta metástasis locales y distales y es un cáncer muy agresivo con una alta tasa de mortalidad, superior a la del melanoma, ¿no? Me gustaría comentar que lo que no sabemos hasta ahora es que afecta especialmente a pacientes de edad avanzada e inmunodeprimidos, ¿no? Pero nosotros empezamos a trabajar este cáncer porque desde un punto de vista mecanístico, que es lo que nos ayuda a entender los procesos fundamentales de transformación y progresión de muchos de los cánceres, el carcinoma de células de Merkel hasta hace nada estaba muy poco estudiado y sabíamos muy poco, y todavía sabemos relativamente poco, aunque bueno, en los últimos años sí que vamos aprendiendo cosas. Algunas otras características relevantes es que bueno, el carcinoma de células de Merkel se parece muchísimo desde el punto de vista morfológico a un cáncer, a cánceres de pulmón, como es este small cell lung cancer, del cual los patólogos solo lo pueden diferenciar utilizando un determinado tipo de marcadores. Con el small cell lung cancer, el carcinoma de células de Merkel es capaz de tener en común características histopatológicas y además de su agresividad y algunos de los mecanismos importantes que utiliza el small cell lung cancer para desarrollarse, como serían, por ejemplo, la inactivación de retinoblastoma y de P53. Muy recientemente, en ya de 2015 y 2016, hemos aprendido que los Merkels se pueden dividir desde el punto de vista genético en dos grupos. Por un lado, aquellos tumores que, como veremos ahora, que son positivos para la inserción del virus del polioma de Merkel y que presentan unas tasas mutacionales muy bajas. Y por otro lado, aquellos tumores que en los que no detectamos inserción de este virus y que presentan altas tasas mutacionales que son compatibles con una firma ultravioleta, ¿no? como en el caso del melanoma. Existen muy pocos marcadores de enfermedad, quizá P53, y en los últimos 6 meses se ha establecido que los casos que no tienen el virus o que tienen activado la ruta de Krebs, que es una de las cosas que vamos a ver en esta presentación, ¿no? Sí que están relacionadas con enfermedades más agresivas. Desde el punto de vista de la terapia, a mí me gustaría comentar que debido a que no conocemos sus mecanismos hasta ahora, el carcinoma de células de Merkel no ha tenido ni tiene terapia dirigida, lo cual, bueno, pues es llamativo en un momento en el que nosotros ahora estamos hablando que para muchas de las enfermedades a las que os enfrentáis día a día en las consultas, pues tenéis una serie de tratamientos específicos, ¿no? Y tampoco de otras terapias moleculares. Sin embargo, sí que ha aumentado muchísimo el interés que se tiene sobre este cáncer raro a través del uso de la inmunoterapia que hoy en día se está utilizando en muchos tipos de cáncer, ¿no? De hecho, este carcinoma ha respondido muy bien cuando ha sido tratado con terapias anti-PD1 o anti-PDL1 con unas buenas tasas de respuesta y además, como se está viendo ahora, con respuestas duraderas en el tiempo, ¿no? Caso especial, el uso de avelumab, un anti-PDL1, que bueno, creo que en ASCO, aunque no voy a presentar aquí los datos, sí que ha demostrado tener una eficacia bastante importante. En cuanto entrando un poquito en la patología molecular del carcinoma de Merkel, bueno, aquellos casos que tienen incrustado o insertado el genoma del virus se sitúan en torno al 66 u 80% de los casos, dependiendo de dónde se haga el estudio. Por ejemplo, en Australia, debido a la luz ultravioleta, el porcentaje de casos de células de Merkel negativos sería muy superior, lógicamente, ¿no? Pero bueno, este tipo de virus se parece, en cierto modo, a otros virus, como por ejemplo el HPV en humanos, y tiene un antígeno T largo, un antígeno T corto y un antígeno de 57.
Entonces, todos ellos tienen un dominio de unión a retinoblastoma para unirse a este retinoblastoma e inhibirlo, un mecanismo típico de transformación. Y se sabe muy poco más de ellos, salvo que quizá el antígeno T pequeño sí que se ha visto que puede promover tumorogénesis cuando se utilizan modelos xenógrafos in vivo, ¿no? Bien, inhibiendo RBIP53 podemos empezar a hablar sobre cómo transformar una célula de Merkel y otros tipos de células también. Pero lo cual se está un poco en el origen se sitúa un poco en la discusión actual sobre el origen de carcinoma de células de Merkel, dado que hay gente que dice que son células de Merkel transformadas, hay otra gente que dice que son un tipo mixto de células, tanto de Merkel como epiteliales pluripotentes, las que se transforman y dan lugar a este tipo de cáncer. Pues bueno, insisto que sabemos muy poco de ello y no podemos todavía hablar mucho al respecto. Bien, no quiero ser pesado, pero insisto, porque es importante para entender los resultados, que tenemos una enfermedad con dos etiologías muy diferentes. La primera es una causa genética por radiación ultravioleta, causando una firma mutacional típica de cambios de C por T. Y la segunda, la inserción del virus del polioma humano entre el 50 y el 80% de los casos, dependiendo del tumor. Nosotros estamos utilizando abordajes de Next Generation Sequencing para entender o para intentar entender muchas de las características genéticas de diversos tumores, y lo cual nos lleva muchas veces a plantearnos estudios mutacionales con medicina personalizada. Aquí veis una tabla en la cual ponemos de izquierda a derecha, veis que va increciendo el número de mutaciones hasta llegar a melanoma, en el cual nos encontramos una media de índice mutacional de unos 15, pero que en realidad lo que nos está diciendo es que tenemos alrededor de 1.500 mutaciones somáticas en cada una de las lesiones de melanoma que nos encontramos, frente, por ejemplo, a algunos linfomas B que, como veis, tienen menos de una mutación, ¿no? En cuanto a las células de Merkel, dependiendo de su etiología, ya empezamos a entender que esta divergencia es muy notable. Y es que los carcinomas que no tienen polioma de virus de Merkel se sitúan en cuanto a mutaciones todavía más allá respecto del melanoma, que es el tipo de cáncer que más mutaciones somáticas tiene, mientras que los cánceres de Merkel que son positivos para el virus del polioma tienen un índice mutacional muy bajo, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de la diferencia enorme que existe genética en cuanto a los genes que podrían estar desregulados participando en las diferentes rutas de señalización, que son, al fin y al cabo, las que activan la expresión genética y, por tanto, es lo que va a determinar cuál va a ser la respuesta biológica de una serie de células que entran en transformación. Bien, nosotros empezamos a trabajar con 15 casos de carcinoma de células de Merkel, y aquí veis en blanco casos que son negativos para el virus y en verde casos que son positivos para el virus. Si os fijáis aquí en el porcentaje de CTs, veis que los casos, que es una firma ultravioleta, veis que los casos que no tienen el virus tienen un mayor porcentaje de cambios CTs compatible con ultravioleta, y además un muy superior número de mutaciones, mientras que los tumores en verde, que son Merkel poliomavirus positivo, tienen un índice mutacional, tienen un número de mutaciones muchísimo más baja y un porcentaje de cambios CT muy normal, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso corroboramos lo que se había visto unos meses antes. La verdad es que este era un dato fantástico, se nos adelantaron los americanos un poquito por la mano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta es otra manera de representar nuestros casos, donde veis cánceres de Merkel negativos para el virus con un altísimo número de mutaciones y las mutaciones bajas presentes en aquellos casos que son positivos para el virus, con la excepción, que nos ha llamado la atención, del caso número 13, que es un caso que no tiene virus, pero tampoco presenta un número demasiado elevado de mutaciones. De la misma manera que tenemos un mayor número de mutaciones, estos casos que no tienen el virus, aquí lo veis en violeta, tienen cambios CTs o CCT o CCs por TTs que son típicos de cánceres cuyo genoma está alterado por la radiación ultravioleta, como por ejemplo el melanoma, ¿no? Bueno, esto no estoy utilizando más que para reforzar la idea de que tenemos dos entidades diferentes desde el punto de vista genético, ¿no? con dos orígenes diferentes, y los cuales a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Entonces, después de analizar todas estas mutaciones, teníamos dos opciones y utilizamos las dos. La primera es
estudiar gen a gen, que lo hicimos yo y la primera autora de este trabajo, Soraya, ¿no? Estudiar por qué se mutaban esos genes, para qué valían. Entonces llegamos a una primera conclusión. Pero por otro lado, gracias a Dios, la vida va progresando y en España hay muy buenos bioinformáticos que han desarrollado la capacidad de intentar entender, a través del uso de algoritmos complicados, intentar entender cuáles de los genes que nosotros estamos viendo mutados pueden ser más importantes que otros. Es decir, cuáles de las mutaciones que nosotros vemos en los genes no ocurren por azar, porque el gen sea muy grande y simplemente caiga ahí la mutación, sino que verdaderamente que esa mutación esté provocando un cambio de aminoácido que sea esencial para la actividad de la proteína. Y eso nosotros lo podemos hacer utilizando un algoritmo que se llama OncoDrive, aquí lo tenéis, ¿no? Que nos ha permitido estudiar tanto los genes más importantes que están mutados como las signaling pathways involucrados. Entonces nosotros lo utilizamos, aquí tenéis una lista de genes, y aquí tenéis algunos de los mecanismos que tienen que ver con estos genes. Por supuesto, aquí podéis ver a P53, veis a retinoblastoma, pero también veis otra serie de ellos, ¿no? Entonces, estudiándolos, nosotros entendimos que el ciclo celular es una actividad importante que se tiene que desregular, como lo es en el cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? A través de la inhibición de P53 y RB. Pero encontramos otros tipos de alteraciones, como por ejemplo en el espacio extracelular que utilizan las células para comunicarse entre sí, la matriz extracelular, y con la que se comunican a través de las integrinas y el citoesqueleto de actina. No sé si estáis expuestos a alguna de esto, ¿no? Pero bueno, es la manera que tiene el cuerpo de mandar señales dentro de la célula y la célula lo utiliza para tener una forma 3D y además de que lo utiliza para poderse mover y poderse señalizar con otras células vecinas. Es muy importante, ¿no? También tenemos cofactores de transcripción, también proteínas que regulan cómo el citoesqueleto de la célula se ensambla y se desensambla a través de las proteínas Rho, receptores con actividad tirosina quinasa, muy interesante para vosotros en un futuro, porque nosotros hemos visto que la familia de EGF y la familia de FGF es una familia que tiene muchísimas mutaciones y alteraciones presentes en esta enfermedad, lo cual nos da una oportunidad de caracterizarlo, pero también nos da una oportunidad para poder ensayar o explorar nuevas posibilidades de tratamiento para este tipo de cáncer, ¿no? También tenemos P3 quinasa y mTOR. Y ya terminando, tenemos una serie de procesos que son capaces de poner en contacto los datos genéticos de nuestro cáncer con otros tipos de cáncer o con otras vías, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos aquí que nuestro cáncer se parece muchísimo con las alteraciones que tiene al carcinoma basal de la piel, al small cell lung cancer, al non-small cell lung cancer, lo cual es muy interesante, y también al melanoma, todo con una significancia muy alta, ¿no? Además de estas otras enfermedades, existen o corroboramos una serie de presencia de diversas rutas de señalización accionables. Las rutas de señalización accionables son aquellas para las cuales nosotros hoy en día tenemos una serie, un arsenal terapéutico que nosotros podríamos empezar a explorar. Por ejemplo, la ruta de P3 quinasa y mTOR, el ciclo celular, el citoesqueleto de actina, CREB, que es una de las líneas actuales de investigación en el laboratorio más importantes, y ahora veremos por qué. Y la señalización vía MAP quinasa, por ejemplo, ¿no? Y luego toda una serie de adhesiones focales y citoesqueleto que tenían que ver con la matriz extracelular que os comentaba antes y las interacciones desde dentro a fuera de la célula, ¿no? Entonces, poniéndolo todo un poco en contexto, aquí veis cómo en los casos las mutaciones habitualmente están más presentes en los casos que no tienen el virus versus aquellos casos que sí tienen el virus, que prácticamente no tienen este tipo de mutaciones y, en principio, no deberían de tener alteradas las rutas de señalización molecular, y no podríamos explicar por qué está ocurriendo una transformación. Sin embargo, bueno, nosotros, trabajando con patólogos, decidimos utilizar una serie de marcadores que vienen definidos por nuestro estudio genético y por las rutas que nosotros queríamos estudiar. Y esto lo hicimos en una serie de 48 casos con datos clínicos. Para nosotros, el tener la oportunidad de trabajar con hipótesis moleculares y luego ponerlas en el contexto de datos clínicos, qué es lo que ha pasado, supervivencias, tratamientos, etcétera, creo que es muy interesante y es la línea fundamental de trabajo en nuestro laboratorio. Entonces, aquí veis los marcadores de inmunohistoquímica en una serie de pacientes,
unos positivos y otros negativos para el virus. Y entonces, lo primero que me llamó la atención, la tabla no está completa, existen otros marcadores, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto era por simplificar. Lo primero que nos llamó la atención es que, bueno, en esta zona, aquí veis que básicamente los cánceres que son positivos para el virus no tienen una marcación, no hay nada en amarillo, mientras que abajo sí que vemos una heterogeneidad, ¿no? Y esto está en contraste con la otra parte de la tabla. En la otra parte de la tabla lo que vemos es que tanto en los casos positivos como en los negativos existe una heterogeneidad de marcación, lo cual puede sugerir que, oye, a pesar de ser dos entidades genéticamente tan distintas, de alguna manera se buscan la vida para reactivar las mismas rutas de señalización y los mismos factores de transcripción que son los que van a provocar los cambios genéticos que hacen que la célula pueda tener un tipo de función biológica y por tanto inherente a la propia actividad biológica dentro del cáncer. Esto para nosotros ha sido un buen punto de partida, ha sido muy bien aceptado por el campo y nos llevó a plantear, que es lo que yo hago, ¿no? Un entramado de señalización que incluye una serie de rutas y una serie de factores de transcripción que nosotros ahora podemos empezar a utilizar para caracterizar mejor estos pacientes desde el punto de vista exploratorio, por supuesto, pero quizás también desde el punto de vista clínico. Y solo para que os hagáis una idea, dos de estos marcadores, tanto CREB como STAT, nos dieron positivos en cuanto a ser marcadores de mal pronóstico. Aquellos casos, por ejemplo, en CREB y STAT, que eran positivos, para CREB tenían una menor supervivencia y en un ensayo multivariante nos salió que CREB pasaba de tener un 3,89 hasta un 5,56 de hazard ratio en un multivariante cuando lo poníamos en el contexto, es decir, de alguna manera decir, una variable independiente de mal pronóstico, independiente del sexo, la edad, el estadio, el virus, STAT y el propio. Bueno, yo ya he terminado, solamente comentaros que nosotros hemos caracterizado una serie de rutas y de marcadores en una enfermedad que está ahora mismo de moda porque se parece a otros tipos de cánceres en los cuales nosotros estamos utilizando inmunoterapia. Todavía creo que no sabemos bien dirigir la inmunoterapia, quizá buscar entre estos marcadores, porque son marcadores comunes que pueden estar dirigiendo la biología del tumor, podría ser una buena idea para intentar explorar si alguno de ellos podrían predecir algún tipo de respuesta a inmunoterapia y poderlo trasladar a otro tipo de tumores. Perdón que igual me he excedido un poco y he terminado demasiado rápido, pero bueno, luego si alguien tiene una pregunta yo puedo contestar, estaré encantado. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baquén, por su excelente presentación. A continuación, cedo la palabra al doctor César Serrano, del Hospital Vall-d'Hebron, que nos hablará del tratamiento personalizado de los sarcomas de partes blandas. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Quería agradecer a la organización y muy en especial al doctor Rivera por invitarme aquí a este congreso con el nombre tan divertido de Oncopromesas y Oncosaurios. También gracias por considerarme todavía una oncopromesa. Y, bueno, por hablar aquí de la personalización del tratamiento en los sarcomas de partes blandas. Continúo con las enfermedades raras, como ha estado aquí ahora Juan, le tomo la mano. Seguimos hablando de un grupo de enfermedades que es en torno al 1,2% de todos los tumores. Es algo relativamente infrecuente, pero que a su vez es muy heterogéneo. En la última versión de la OMS se han descrito en torno a 70 entidades distintas. La heterogeneidad en el grupo de los sarcomas es algo que ya conocíamos, yo creo que desde hace décadas, antes de cualquier otro subtipo tumoral, en donde siempre se necesitaba el apellido del sarcoma para un correcto tratamiento. Pero con el advenimiento de todas las nuevas dianas, moléculas, pues bueno, se están clasificando todavía aún mejor todos estos tumores, porque bueno, esto conlleva un mejor tratamiento. Simplemente para dar una idea de la heterogeneidad que existe, este es un estudio de los sarcomas que existen, más o menos. Entonces, en torno a la mitad están constituidos por 4 tipos de sarcomas distintos: los GIST, los pleomórficos indiferenciados, los liposarcomas y los leimiosarcomas, que ya tienen además entre ellos cierta heterogeneidad. El 50% restante es el resto de sarcomas, hasta 50-70 entidades distintas, cada uno con su comportamiento, con su biología y con su respuesta a los tratamientos. Por lo tanto, si aquí ahora lanzamos esta pregunta al vuelo, ¿cuál es el mejor esquema terapéutico en sarcomas avanzadas? Pues bueno, va a depender del tipo de sarcoma y del paciente. Es decir, en sarcomas es algo necesario que haya medicina personalizada según el subtipo tumoral y según el estado de cada uno de los pacientes. Podemos hablar de 3 esferas distintas de personalización del tratamiento dentro de los sarcomas: la quimioterapia, histotipo dependiente, las terapias dirigidas
Y luego una serie de nuevos tratamientos, nuevas dianas terapéuticas, que el tiempo dirá si son tratamientos personalizados o despersonalizados. Entonces empezamos por el primero, quimioterapia de estotipo dependiente. De manera global, si tenemos un paciente con sarcoma de partes blandas, avanzado, metastásico, la primera línea de tratamiento, genéricamente, sería la doxorubicina. Esto es fácil, ¿no? Lo sabemos yo creo que todos. Ahora bien, cuando este paciente progresa a la doxorubicina, hay una serie de quimioterápicos, esquemas de tratamiento que, bueno, es un batiburrillo, por decirlo de alguna manera, siempre y llano, porque todos estos, podéis comprender que al haber tantos tipos de sarcomas, pues bueno, es difícil, todos acaban agrupándose en los mismos esquemas terapéuticos y no se sabe si en algunos sarcomas es beneficioso y en otros detrimentales. Todos estos pues, vienen eso, de revisiones retrospectivas de pacientes incluidos en estos ensayos clínicos, fase 2 de brazo único o series retrospectivas ya sean uni o multicéntricas. Pero de manera global es algo que nosotros tenemos en cuenta en la clínica día a día, que hay determinados agentes quimioterápicos que funcionan mejor en determinados sarcomas. Pasa, por ejemplo, con la trabectidina, que es un fármaco que funciona bastante bien en los L-sarcomas, leiomyosarcoma y liposarcoma mixoide, no los otros. Las combinaciones basadas en gencitabina pues, funcionan bastante bien en hemiosarcomas o en los pleomórficos indiferenciados. En angiosarcoma, el típico angiosarcoma del cuero cabelludo, en los ancianos, pues bueno, los taxanos, paclitaxel o doxorubicina liposomal, pues ahí van bien, a diferencia de en otros tipos de sarcomas. El sarcoma sinovial, que es un sarcoma generalmente bastante quimiosensible, pues este fármaco tan horrible que es la ifosfamida, pues le va bastante bien a estos pacientes. Y luego en los tumores malignos de la vaina nerviosa periférica funciona bien un esquema que es más de típico de sarcomas pediátricos, como la ifosfamida etoposide. Bueno, viendo esta evidencia que existe, con todas las comillas que queráis, pero que existe y que la empleamos en la clínica diaria, se intentó avanzar eso a primera línea de tratamiento en enfermedad localizada, en enfermedad neoadyuvante, en donde en determinados sarcomas se cogió su quimioterapia histotipo dependiente y se enfrentó a el brazo de ifosfamida y perrubicina, que es el estándar, por decirlo de alguna manera, en neoadyuvancia. Bueno, ¿qué pasó? Que la ipirrubicina y fosfamida es mejor que la quimioterapia histotipo dependiente en enfermedad neoadyuvante, con la única posible excepción que es el liposarcoma de mixoide, de células pequeñas. En este, para la trabectidina, parece similar y es el único brazo de tratamiento que sigue todavía en marcha, porque la trabectidina, como comprenderéis, se tolera 100 veces mejor que la antraciclina y fosfamida, ¿no? A ver qué resulta de esto. Entonces, en cuanto a quimioterapia histotipo dependiente, hay que quedarse que sí que existen ciertos subtipos de sarcoma que parecen beneficiarse de esquemas concretos de quimioterapia en enfermedad avanzada tras la progresión a antraciclinas. ¿Cómo personalizamos más el tratamiento de sarcomas? Bueno, esto es lo que espera todo el mundo, personalización, terapias dirigidas, no quimioterapia, ¿no? ¿Qué son las terapias dirigidas? Queremos pasar de un mundo en el que estaba la quimioterapia que causaba destrozos a una parte de evolución de la medicina en la que con terapia personalizada pues, va a ir todo muy bien. Bueno, vamos a ver cómo estamos de cerca de esta realidad en el mundo de los sarcomas. Antes de nada, dos conceptos que hay que tener claros, hablando de terapia personalizada en todo, realmente. Por un lado, ¿qué convierte a una molécula en una buena diana terapéutica? Primero, fundamental, que sea esencial para la supervivencia tumoral. Segundo, que sean específicos de las células tumorales, definiendo bien un grupo tumoral. Tercero, que sea de fácil identificación en un laboratorio de rutina de cualquier hospital. Y cuarto, que sea susceptible de generar inhibidores. Entonces, mecanismos moleculares en sarcomas hay muchos, igual que en cáncer también hay muchos mecanismos moleculares que dan lugar a los tumores, ¿no? Pero tanto en sarcomas como en el resto de cáncer, lo más fácil hasta la fecha ha sido atacar la señalización de vías oncogénicas relevantes en cáncer, ¿no? Segundo concepto que hay que tener claro. Existe una división biológica conceptual de los sarcomas, clasificados en genoma simple y genoma complejo. Los sarcomas con genoma simple son en torno a un tercio de todos los sarcomas, tienen un cariotipo muy simple y están caracterizados por alteraciones específicas, recurrentes, que se mantienen a lo largo de toda la evolución tumoral de estos tipos de sarcomas. Generalmente suelen ser traslocaciones o cualquier otro tipo de alteraciones genéticas que de activación en estas vías de señalización en cáncer. Este grupo se opone al más frecuente en sarcomas, que son los que tienen un genoma complejo, alteraciones aberrantes, que no hay un evento claro iniciador de estos sarcomas, no hay algo recurrente y que suelen tener, eso sí, alteraciones en el ciclo celular, pero, como vuelvo a decir, no algo recurrente, no un patrón claro iniciador que explique estos sarcomas. Bueno, como podéis imaginar, la mayor parte de personalización de terapia en sarcoma se va a producir en aquellos que tienen un sarcoma, son sarcomas con genoma simple, que tienen alteraciones moleculares muy concretas y que son conocidas. En el resto, bueno, va costando bastante más.
Una imagen vale más que 1000 palabras, simplemente. Cuando hablo de sarcomas con genomas simples, por ejemplo, un Ewing, donde veis que un cachito del cromosoma 22 ha viajado al cromosoma 11 y tiene la translocación típica. Por demás, un genoma normalísimo, quitando la trisomía del 8, que es algo también muy típico en los Ewing. Bueno, esto se contrapone a los sarcomas con un genoma complejo. ¿Veis la cantidad de aberraciones que pueden tener estos tipos de sarcoma con un genoma complejo donde no se sabe de dónde procede, dónde ha sido el intercambio de material genético? Bueno, de esto es lo que estamos hablando. Por lo tanto, el tratamiento personalizado en sarcomas va a depender de estas alteraciones moleculares que están presentes y que definen los subtipos histológicos. Por lo tanto, estamos hablando de un subgrupo reducido de sarcomas, no de todos, en cuanto a personalización de tratamiento. Bien, existen muchos mecanismos moleculares que dan lugar a estos sarcomas con un genoma simple. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos y algún ejemplo para saber un poco de qué hablamos. Por ejemplo, están las mutaciones activadoras. Aunque no es un sarcoma de partes blandas, el GIST, los tumores del estroma gastrointestinal, es un paradigma no solo en sarcoma, sino en cáncer de medicina personalizada. Los GIST tienen, casi en el 90% de los casos, están dirigidos por mutaciones que están en KIT y en PDGFRA, que es un receptor homólogo. La mayoría son en KIT, y dentro de KIT hay mutaciones en diversos exones, las más frecuentes en el dominio transmembrana, en el exón 11. Bueno, es tal en GIST la adicción oncogénica que existe a la señalización de KIT que si la abolimos con un inhibidor como imatinib genera respuestas de este tipo, como en un GIST rectal. Pero, ojo, tampoco estamos hablando únicamente de respuestas, estamos hablando de beneficio en supervivencia. Estos tumores son intrínsecamente resistentes a la quimioterapia y antes del advenimiento del imatinib la supervivencia media estaba entre los 9-10 meses. Pero con el imatinib ahora mismo tenemos, y luego el resto de inhibidores de tirosina quinasa que hay a día de hoy, la supervivencia media de nuestros pacientes metastásicos, estoy hablando de metastásicos, supera los 5 años. Pero bueno, aquí estamos también hablando de medicina personalizada y lo que nos han dado todos estos estudios mutacionales en los GIST es que depende de qué tipo de mutación en KIT hay mayor o menor beneficio de imatinib. Aquellos que tienen las mutaciones en el exón 11 son más sensibles a imatinib, responden mejor y tienen un mayor beneficio duradero con el imatinib, a diferencia de aquellos que tienen las mutaciones en el exón 9 o que son wild type. Por ejemplo, también hay un subgrupo bastante infrecuente, pero que existe, de GIST, con mutaciones concretamente en PDGFRA, en D842V, que son intrínsecamente resistentes a cualquier inhibidor KIT. Y bueno, hago aquí un inciso publicitario casi. Desde el Grupo Español de Sarcomas tenemos un ensayo clínico y otro que tendremos también en el Vall d'Hebron específicamente frente a este tipo de mutación y que si tuvierais algún paciente, la verdad es que constituye a día de hoy la única opción terapéutica que pueda haber en este subgrupo de pacientes. Cierro paréntesis y como conclusión, el genotipo en KIT, el genotipo primario de KIT, determina el beneficio de la inhibición de KIT en estos tumores. ¿Qué ocurre en la progresión en imatinib? Pues realmente 3/4 de lo mismo. Depende tanto los GIST de la señalización de KIT que progresa en forma de mutaciones secundarias también en KIT, en el 90% de los casos. Y están en dos regiones, en el dominio de unión al ATP, exón 13 y 14, y en el activation loop, que es el exón 17. Bueno, pues lo que vimos en el laboratorio con muestras de pacientes es que los fármacos aprobados en segunda y tercera línea en GIST, como sunitinib y regorafenib, son efectivos frente a KIT y frente a mutaciones específicas secundarias en KIT. Podéis ver cómo el sunitinib es un fármaco bastante efectivo frente a la mutación V654A, que está en el exón 13, mientras que regorafenib es activo, a diferencia de sunitinib, frente a la mayor parte de las mutaciones en el exón 17. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que hay heterogeneidad tumoral en todos estos pacientes a la progresión de imatinib. Pero esto nos lleva a diseñar experimentos o proyectos bastante interesantes, como tenemos en el laboratorio, de intentar identificar estas mutaciones en plasma e intentar crear terapias adaptativas. Bueno, estos son los GIST. ¿Qué pasa con el resto de sarcomas de partes blandas? Bueno, en este estudio, en el que se miraron cerca de 400 pacientes con técnicas de NGS que miraban más de 200 genes, se ve por un lado que existen mutaciones en los sarcomas, sí, pero bueno, no son tan frecuentes, ocurren como en un 20% de todos los sarcomas. Y quitando los GIST, hay pocas que sean recurrentes, ¿no? Podemos ver las de beta-catenina en los desmoides, las de IDH1 en los condrosarcomas, ahora porque hay inhibidores de IDH1, o las mutaciones de Peter-Scan en los liposarcomas mixoides. Pero bueno, globalmente no son tan recurrentes, están dispersas y frente a la mayoría de ellas no hay inhibidores, por lo menos en clínica. En ensayos clínicos todavía van emergiendo algunos. Esto en cuanto a las mutaciones. Otro mecanismo que ocurre en sarcomas y conocidísimo, ¿no? Las translocaciones. En las translocaciones, como habéis visto antes, se unen dos genes. No hay absolutamente nada clínico que consiga desunir esta unión del ADN, pero sí que hay mecanismos clínicos y estrategias terapéuticas para inhibir las consecuencias de esa translocación, y es lo que vamos a ver.
Una translocación a nivel génico genera una proteína de fusión. Si hay inhibidores frente a esa proteína de fusión, se genera un efecto beneficioso. Es lo que pasa, por ejemplo, en este tumor raro, localmente agresivo, generalmente en abdomen, que es el tumor miofibroblástico inflamatorio, que hasta en el 50% de los casos tienen translocaciones en ARC. Este estudio lo publicaron en New England, uno lo tenía, la translocación, otro no lo tenía. Le daban crizotinib y el que tenía la translocación lo respondía a crizotinib. Ese fue el ensayo clínico para aprobar el crizotinib en los tumores miofibroblasticos inflamatorios. Un mecanismo. Otro mecanismo generan la señalización que se genera desde una proteína de fusión. Estuvo muy de moda los inhibidores del insulin growth factor receptor en sarcoma de Ewing hace unos años, hubo varios estudios, y en este, igual que en varios, sí que se pudo comprobar que hay en algún subgrupo de pacientes que se benefician y se benefician durante largo tiempo con este tipo de terapias. El problema que ha habido es que ha sido imposible identificar este tipo de pacientes que se benefician de ellos. Ahora se ha guardado en el desván de los recuerdos, pero es algo interesante porque realmente en algún subgrupo de pacientes sí que depende mucho de la señalización del insulin growth factor receptor. Y, por último, puede pasar lo que sea con esa proteína de fusión, puede hacer lo que sea, pero genera un efecto biológico. Por ejemplo, esto pasa en los sarcomas alveolares, también tumores intrínsecamente resistentes a la quimioterapia, en donde sí que se ha visto que después de varios procesos hay una activación muy importante de la angiogénesis. Si esto se asocia a un estudio mínimo inteligente translacional asociado a varios pacientes que se tratan con sunitinib, como hicieron aquí el grupo italiano, pues realmente sí que se vio que aquellos pacientes que respondían había una disminución en la fosforilación de PDGFRB y esto correlacionaba con la angiogénesis inhibitoria y la relevancia del papel de la angiogénesis en este subgrupo de tumores. Bueno, distintas maneras de atacar las translocaciones. ¿Qué más ocurren en sarcomas? ¿Cómo se generan los sarcomas? Bien, a través de la secreción autocrina o paracrina de determinados ligandos. Es el caso, por ejemplo, del tumor de células gigantes. Lo que ocurre es que células estromales que están en los huesos secretan de manera anómala el ligando de Rank. Esto atrae los monocitos que no solo se transforman en osteoclastos, sino que forman unas células multinucleadas, tumorales, que lo que hacen es, por un lado, generar tumor, que es lo que se ve arriba con destrucción de hueso, en la imagen de arriba. Al atacar el problema que hay aquí, que no es el receptor, Rank, sino el ligando de Rank, lo que ocurre es que, veis aquí en la imagen de aquí abajo, cómo hay una disminución del tumor y hay una reosificación de ese hueso. Esto permite, entre otras cosas, evitar cirugías mutilantes para estos pacientes. Es un fármaco que actualmente está aprobado en los TCGs. Por penúltimo lado, hay alteraciones específicas del ciclo celular. No me refiero a aquellas de los sarcomas complejos, ¿de acuerdo?, que tenían alteraciones en el ciclo celular. Estas son muy específicas y me refiero concretamente a los liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciados, en donde en todos ellos hay una amplificación muy concreta de esta región del cromosoma 12. Veis que aquí hay dos genes básicamente muy interesantes porque están ambos implicados en la regulación del ciclo celular. Esta amplificación de CDK4 y amplificación de MDM2. Veis abajo, aquí, esta imagen de aquí, es un FISH para MDM2. No estamos hablando de las 3, 4, 5 copias que aparecen en un FISH en HER2 en cáncer de mama. Estamos hablando de 20, 40, 50 copias, para que veáis la dependencia que puede llegar a tener estos tumores de esto, ¿no?, con tanta amplificación genética. Bueno, es muy interesante poder inhibir MDM2, porque al inhibir MDM2, que es un regulador negativo de P53, aumenta la función de P53 y entonces pues, genera para el ciclo celular, apoptosis, etc. También es muy interesante inhibir CDK4 porque es el primer paso para poder avanzar en el ciclo celular. Bien, ha habido fases 1 en esta dirección, en fase 2, con estos inhibidores se han generado estabilizaciones en algunos pacientes y lo que sí que es ahora bastante interesante es una nueva molécula que está en fase 1, que es un inhibidor dual de MDM2 y CDK4, que está atacando realmente a los dos drivers principales de los liposarcomas. A ver qué sale de esto y si se termina tolerando bastante bien. Y finalmente, a veces uno encuentra un sarcoma, como puede ser un tumor desmoide, como puede ser un cordoma, que le da sorafenib y responde. ¿Por qué responde? Bueno, no se sabe. Como vosotros sabéis, el sorafenib, cualquiera de estos fármacos, tiene hasta 90 dianas, 200 dianas, estará tocando alguna que esté expresada, no se sabe, se cree que hay sobreexpresión de determinados receptores tirosina quinasa, pero bueno, el hecho es que funciona ahí. En fin, y por último, no quiero dejar de comentar esto, nuevos tratamientos en los cuales el tiempo dirán si es personalizado o despersonalizado. ¿Por qué? Porque son fármacos, son terapias dirigidas, es cierto, frente a determinadas moléculas, pero no quiere decir que esto sea algo personalizado frente a determinados pacientes y tipos tumorales.
El primero es el pazopanib, que yo creo que lo conocemos bastante bien. Pazopanib es un inhibidor tirosina quinasa con una gran actividad antiangiogénica que se ha probado en sarcomas, tiene aprobación tras la progresión a antraciclinas y que en el ensayo clínico, en comparación frente a placebo, lo que hubo es un aumento de la supervivencia libre de progresión. Ahora bien, veis en el recuadro aquí en la tabla de la derecha como no beneficia o no se cree que puede beneficiar a ciertos subtipos, pero es algo que realmente no se ha podido comprobar. También ha habido estudios extensos para saber si beneficia concretamente, si hay algún tipo de biomarcador con el cual identifiquemos beneficios en ciertas subpoblaciones, pero hasta la fecha se desconoce. Claro, uno mira el quinoma del pazopanib, que son aquellas regiones del quinoma que ataca específicamente el pazopanib, todos estos puntos rojos, y bueno, aparte de la angiogénesis también tiene otros múltiples receptores tirosina quinasa y otras quinasas distintas, ¿no? Entonces, no se sabe, parte será un efecto antiangiogénico, probablemente parte igual está tocando determinados receptores o moléculas que son relevantes en determinados sarcomas, pero quizás no en todos, pero es algo que es realmente difícil de conocer. Olaratumab es un anticuerpo monoclonal frente a anti-PDGFRA. Ha obtenido la aprobación urgente de estas de la FDA y está pendiente y condicionada a lo que salga en el ensayo fase 3. Esto fue un fase 2 en primera línea en combinación con doxorubicina, que se publicó hace poco y que no cumplió el endpoint principal del estudio, que era supervivencia libre de enfermedad, pero obtuvo un incremento de la supervivencia global en sarcomas de 12 meses. Esto no se ha conseguido en décadas. Entonces, basado en esto, hay ahora un fase 3 que está intentando investigar y comprobar todos estos tipos de resultados que hubo, pero bueno, aunque no eran 120 pacientes, 140, bueno, los datos por lo menos de supervivencia global sí que eran contundentes, aunque bueno, siempre podemos criticarlos mucho. ¿Es un fármaco, una terapia dirigida al olaratumab? Bueno, mirad, había pocas muestras para poder comprobar los niveles basales de PDGFRA, pero podéis ver cómo en el recuadro de arriba los que son PDGFRA negativo se benefician más que los que son PDGFRA positivo. Evidentemente todos esperamos a ver qué sale con el fase 3, más pacientes, etcétera, pero bueno, de entrada tampoco es que pinte que sea esto, vamos, muy específico de la atención para PDGFRA. Y lo mismo pasa con el histotipo tumoral. En principio parece que beneficia a todos, pero bueno, también son poquitos pacientes, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Y por último, uno no se puede ir de una charla de tumores raros o de cualquier tipo de tumor sin hablar, aunque sea una pincelada, de la inmunoterapia. Bueno, la inmunoterapia se está probando en sarcomas. Lógicamente se están metiendo todos los subtipos de sarcoma que podamos tener para ver en cuál funciona bien. Y a priori uno piensa que aquellos sarcomas de los que hablaba al principio con un genoma complejo, que liberen más neoantígenos, se beneficien más de la inmunoterapia, ¿no? Bueno, esto fue un ensayo del grupo americano con pembrolizumab. Veis como el sarcoma pleomórfico indiferenciado, que es del genoma horrible, se beneficia, los liposarcomas desdiferenciados también, pero curiosamente los leumiosarcomas, que era además específicamente aquel cariotipo que puse al principio, no se benefician, y no solo en este, sino en otros ensayos, ¿no? Tampoco ayudan mucho los estudios correlacionales, solo un 4% de las muestras tenían tinción positiva para PD-L1 y todos eran sarcoma pleomórficos indiferenciados, 2 respondiendo, ¿no? Bueno, parece que se benefician los que tienen un cariotipo, un genoma complejo, pero no todos, ¿no? Lo del leumiosarcoma realmente ha sido una duda muy grande en el campo. En fin, para concluir, tiene que quedar muy claro que los sarcomas es un grupo tumoral que tiene tanta heterogeneidad en la cual la medicina personalizada es completamente necesaria y tiene que ser obligatoria, ¿no? Y para ello lo que se necesita siempre es un correcto diagnóstico, porque es lo que va a proporcionar los tratamientos adecuados en esta patología. Hay que irse a casa sabiendo que a pesar de los estudios no son todo lo correctos que uno quiere, existe una sensibilidad a determinados esquemas quimioterápicos en sarcomas de partes blandas avanzadas en progresión a las antraciclinas y que la eficacia de las terapias dirigidas va a depender en unos sarcomas muy concretos, en unos subtipos muy concretos, pero que dependerá mucho del conocimiento exhaustivo de todas estas alteraciones. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serrano, por su brevedad y por su exposición. Y ahora, por último, la última ponencia vendrá a cabo por la doctora Laura Munier del Hospital Universitario, Complejo Universitario de Santiago de Compostela, que nos hablará de la biopsia líquida, el presente y el futuro de este tipo de tecnología. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores, en especial al doctor Rivera y a Almudena García por invitarme a daros esta charla hoy aquí en Santander.
La verdad es que tengo dos motivos importantes. Uno es porque me invitáis a hablar de biopsia líquida y es algo que me gusta mucho hacer. Y otro es que, bueno, hace más de 15 años que estuve aquí en Santander, fue la única vez, vine a un curso que dio Joan Massagué aquí al lado en el Palacio de la Magdalena, y yo creo que ese curso fue determinante para que hoy en día yo sea investigadora, entonces me hizo especial ilusión volver a Santander. Mi charla hoy trata sobre el presente y el futuro de la biopsia líquida. Y para empezar, yo creo que es importante que repasemos el concepto sobre qué es biopsia líquida. La biopsia líquida lo podemos definir como cualquier fluido biológico que contenga material tumoral que podemos caracterizar. Dentro de esta definición, obviamente está la sangre, pero también tenemos otros fluidos biológicos como pueden ser la orina, el líquido cefalorraquídeo, la saliva, incluso últimamente me hablaban de las lágrimas, de analizar moléculas en lágrimas. Pero evidentemente en oncología, cuando hablamos de biopsia líquida, estamos hablando de la sangre. ¿Y qué podemos encontrar en la sangre? Pues en la sangre podemos encontrar, por un lado, células tumorales que se liberan del tumor primario o las metástasis y aparecen en circulación. Podemos analizar también material genético que liberan tanto el tumor primario como las metástasis, como las propias células tumorales que están en circulación, y esto engloba DNA y RNA. Y también podemos analizar exosomas, que son pequeñas vesículas que se liberan por las células tumorales y contienen sobre todo microRNAs. ¿Y qué ventajas tiene estudiar biopsia líquida? Pues seguramente todos lo sabéis. En primer lugar, es una técnica no invasiva y que además nos permite estudiar los tumores teniendo en cuenta la heterogeneidad tumoral, que sabemos que es muy importante para decidir los tratamientos de los pacientes. Y además nos permite monitorizar a los pacientes, monitorizar la enfermedad de una forma a tiempo real, de una forma dinámica. Sabemos que los tumores cambian y tenemos que tener herramientas para caracterizarlos en todo momento. El interés por la biopsia líquida no es nuevo. Ya en 1869, Thomas Ashworth describe por primera vez la presencia de células tumorales en pacientes con cáncer de mama. A mediados del siglo pasado, Mandel y Metais describen también la presencia de material genético de DNA en plasma de pacientes con cáncer. Pero no es hasta finales del siglo pasado, hasta finales de los años 90, cuando hay el suficiente desarrollo tecnológico para poder trabajar con este material tumoral y caracterizarlo. ¿Y dónde estamos ahora? Pues en el campo de las células tumorales circulantes hemos tenido que superar dos retos tecnológicos principales. Por un lado, la baja concentración que hay en sangre de estas células. Estamos hablando que en pacientes metastáticos estimamos que hay una CTC, una célula tumoral circulante, cada 1.000.000 de células sanguíneas. Esto hace que necesitemos técnicas altamente sensibles y específicas para poder analizarlas. Y por otro lado, la heterogeneidad tumoral. Sabemos que los tumores son muy heterogéneos y la población que está en circulación también lo es. Entonces necesitamos técnicas muy versátiles que nos permitan analizar todos los tipos de CTCs que nos podemos encontrar en los pacientes que vienen a la consulta. En la actualidad tenemos en el mercado más de 40 tecnologías comercializadas para aislar y estudiar la población de células tumorales circulantes. Algunas de ellas se basan en propiedades biológicas de las CTCs. Es el caso del sistema CellSearch, que aísla la población de células tumorales que expresa un antígeno de superficie, que se llama EpCAM. También hay otras técnicas que se basan en la capacidad que tienen estas células en degradar la matriz extracelular. Tenemos, por otro lado, técnicas que se basan en propiedades físicas que tienen estas células, el tamaño, como puede ser el screen cell, la capacidad de deformabilidad, como puede ser el Parsortix, o incluso la carga eléctrica que tienen estas células. ¿Y qué podemos hacer una vez que tenemos enriquecida una muestra en CTCs? Pues podemos hacer casi cualquier análisis molecular que pensemos, desde técnicas de inmunohistoquímica hasta FISH,
secuenciación. Podemos hacer secuenciación ya a nivel de célula única, lo que nos permite avanzar mucho en caracterizar el tumor a nivel de heterogeneidad. También podemos hacer estudios de expresión génica y también se está avanzando en realizar estudios de epigenómica con la población de células tumorales circulantes. Para mostraros un poco el potencial clínico que tiene la caracterización de CTCs, os traigo 3 ejemplos. El primero es este ejemplo. Es una publicación del año pasado en cáncer de pulmón no microcítico, en la que analizan la presencia del reordenamiento de ALK en pacientes que empiezan tratamiento con crizotinib. Y como veis aquí, este es un ejemplo de un paciente que empieza tratamiento, tiene al iniciar el tratamiento 6 CTCs positivas para el reordenamiento, responde al tratamiento, descienden los niveles y cuando progresa los niveles aumentan y además aparecen nuevos tipos de reordenamiento. Más recientemente, este año, se publica este artículo que demuestra que si monitorizamos los niveles de CTCs con positividad para el reordenamiento, podemos predecir la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes. En este caso, pacientes que a los 2 meses tenían un descenso de los niveles de CTCs positivas para el reordenamiento, el gen de fusión, tienen una mayor supervivencia libre de progresión. Este es otro ejemplo en el que analizan la expresión de PDL1, algo muy importante, como sabéis, para intentar hacer una selección de aquellos pacientes que van a responder a inmunoterapia. En este caso, en este trabajo, demuestran la posibilidad de analizar en CTCs PDL1 en distintos tumores, como puede ser mama, pulmón y colon. Y en este caso, en los pacientes que tenían cáncer de colon, eran pacientes metastásicos. Como veis aquí, los pacientes que inician tratamiento y tienen CTCs positivas para PDL1 tienen una peor supervivencia libre de progresión también. En este otro artículo, publicado este año por el grupo de Antonarakis, en cáncer de próstata metastásico resistente a castración androgénica, monitorizan los niveles de CTCs que presentan la variante de splicing V7 y lo que ven es que los pacientes que al iniciar el tratamiento con enzalutamina o abiraterona tienen niveles más altos de CTCs positivas para la variante de splicing, tienen también una peor supervivencia libre de progresión medida tanto a nivel de niveles de PSA como radiológica. Y además de caracterizar estas células, ¿qué otras cosas podemos hacer una vez aisladas? Pues aunque en la actualidad hay pocos grupos que lo hayan conseguido, también podemos llevar estas células al laboratorio y ponerlas en cultivo y hacer estudios funcionales. Aquí os traigo un ejemplo de un estudio publicado en 2014 por el grupo de Haber y Toner. Es un estudio que realmente ha marcado un antes y un después en el campo de las CTCs. En este estudio lo que hacen es aislar la población de CTCs de pacientes con cáncer de mama metastásicas, hormonosensibles, con receptores positivos, hormonales, y aíslan estas CTCs y son capaces de conseguir 6 líneas que crecen de forma estable en el laboratorio. Aquí, en la imagen de la izquierda, veis cómo una de estas líneas crece in vitro en el laboratorio. Y no solo consiguen que crezcan in vitro, sino que son capaces de generar modelos murinos con las líneas que han generado. En este artículo hacen este otro experimento que para mí es muy bonito y refleja realmente cómo la biopsia líquida, en este caso el campo de las CTCs, puede servir para la medicina personalizada. Yo lo denominaría, como hablamos para los antibióticos de
de antibiogramas, yo lo definiría como un quimiograma. Cogen 3 líneas de las que han obtenido de las pacientes, aquí están estas 3 líneas, y analizan un panel de combinaciones terapéuticas. Y con este estudio lo que consiguen es ver realmente cada línea a qué fármaco es realmente sensible, ¿no? En Santiago, en el grupo de investigación en el que trabajo, estamos intentando llevar a cabo estos cultivos ex vivo en cáncer de próstata y de mama, y a día de hoy la verdad es que hemos tenido éxito con una paciente con un tumor triple negativo, y es, hasta donde nosotros sabemos, la primera vez que se consigue, y es el ejemplo de que, aunque no es una metodología que está muy generalizada, se puede conseguir en casi cualquier laboratorio con esfuerzo y con metodología. ¿Y cómo estamos a nivel de validación clínica? A día de hoy el único sistema aprobado por la FDA para uso en clínica es el CellSearch. Está aprobado para uso en pacientes con cáncer de mama, próstata y colon metastásico, y una de las limitaciones mayores que tiene este sistema es que solamente aísla una población que sea EpCAM positiva, y sabemos que hay tumores que no expresan este antígeno y entonces no será válido para esta tecnología. En esta diapositiva yo creo que se resume muy bien la situación en cuanto a evidencia clínica sobre la utilidad de las CTCs para el manejo clínico de los pacientes en los 4 tumores más prevalentes. Como podéis ver aquí, el uso de las CTCs como marcador pronóstico está ampliamente validado tanto en pacientes metastásicos como en pacientes en estadios más tempranos. También está validado el uso de CTCs para la monitorización de tratamiento en pacientes metastásicos, pero sigue habiendo un gran vacío en cuanto a estudios que demuestren la utilidad de estas CTCs para hacer un diagnóstico temprano. Hay muy pocos estudios, algunos en cáncer de pulmón, pero no son realmente robustos. Y tampoco hay estudios que realmente generen evidencia de que podemos tomar decisiones clínicas en base al análisis de células tumorales circulantes. ¿Y qué pasa con el hermano avanzado de las CTCs, que es el ctDNA? Pues tenemos otros 2 retos tecnológicos. Por un lado, la baja concentración que tenemos en sangre y el alto grado de fragmentación que tiene el DNA en circulación. A pesar de estas 2 dificultades técnicas, a día de hoy podemos hacer muchos estudios moleculares en DNA tumoral circulante, podemos analizar mutaciones puntuales, podemos analizar reordenamientos, amplificación del número de copias, y también podemos hacer estudios de metilación, estudios de epigenómica. Estos son las dos técnicas, las 2 estrategias que a día de hoy son más sensibles para poder hacer estudios en DNA tumoral circulante: la secuenciación masiva y la PCR digital. Con la PCR digital podemos llegar a detectar una copia mutada entre 1 millón de copias wild type. Y este es el primer sistema que salió al mercado y que se aprobó para uso en clínica para analizar ctDNA, es el TeraScreen. Se aprobó para analizar 29 mutaciones de EGFR, lo que pasa es que la sensibilidad inicial era bastante baja, en torno al 65%. Un año más tarde salió el test de Cobas, también para el análisis de EGFR, pero con un mayor número, cubriendo un mayor número de mutaciones, 42, y una mayor sensibilidad, cerca del 82%. Este kit, a día de hoy, está aprobado por la FDA para seleccionar el tratamiento con erlotinib en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico.
Otros sistemas que están irrumpiendo en el mercado de forma acelerada y de forma importante son el IDILA de Biocartis. De momento, sus soluciones para biopsia líquida para plasma están en formato RUO. También tenemos la plataforma Guardant 306, que es una plataforma de secuenciación digital que permite analizar un panel de más de 70 genes con interés para selección de terapias oncológicas. Y después también tenemos la tecnología Beaming, que muchos de vosotros supongo que conoceréis, porque España ha sido pionera en la implantación de los hospitales de esta tecnología para analizar mutaciones en RAS en pacientes con cáncer de colon metastásico. Y la verdad es que es una técnica bastante compleja y tediosa, pero tiene unos rangos de sensibilidad muy, muy altos. En espera de que tengamos más resultados de ensayos clínicos, a día de hoy en el campo del DNA tumoral circulante podemos decir que ya hay resultados que validan la utilización de plasma, la utilización de biopsia líquida para analizar el estado de RAS en pacientes con cáncer de colon metastásico, para seleccionar terapia con anti-EGFR y también para monitorizar la evolución de estos pacientes. Uno de esos trabajos es este que os presento. Y también hay mucha bibliografía y mucha evidencia sobre la utilidad de monitorizar las distintas mutaciones de EGFR que van apareciendo a lo largo del tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Y en efecto, a día de hoy, las guías aceptan el uso del kit que os comentaba, del kit de Cobas, aprueban el uso de biopsia líquida para hacer selección de terapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en los que no dispongamos de muestras de tejido. Y bien, ¿cuál es el futuro de la biopsia líquida? Pues el futuro que nos gustaría tener a todos y sobre todo a vosotros sería el poder hacer, en primer lugar, diagnóstico temprano y screening poblacional utilizando biopsia líquida, poder seleccionar las terapias de forma más eficaz y también poder hacer una monitorización más eficiente sobre la evolución de los pacientes. Para ello, para conseguir esto, tenemos que seguir avanzando a nivel tecnológico. Necesitamos técnicas que sean más sensibles para poder analizar biopsia líquida en pacientes que tengan baja carga tumoral. Necesitamos técnicas que sean más reproducibles, necesitamos hacer un esfuerzo en consensuar protocolos en los distintos laboratorios que estamos trabajando con biopsia líquida. Necesitamos técnicas que sean también más económicas y que nos den resultados en menos espacio de tiempo, que sean más rápidas y que sean compatibles con la automatización. Y por todo ello, en los próximos años vamos a presenciar una gran evolución tecnológica, pero también una gran guerra entre compañías por copar el mercado de la biopsia líquida. Como dato indicativo, en el año 2016 el mercado de biopsia líquida movió más de 600 millones de dólares a nivel mundial y se estima que en 2003 esta cifra sea 6 veces mayor, o sea que es un mercado muy, muy, muy atractivo. A nivel clínico, pues aún quedan muchas preguntas por contestar, algunas de ellas las reflejo en esta diapositiva. Realmente en estadios tempranos vamos a poder utilizar biopsia líquida, vamos a poder hacer realmente monitorización de las terapias en todos los pacientes con biopsia líquida, qué puntos de corte vamos a necesitar o vamos a utilizar para decir si un paciente es positivo o negativo para determinada mutación. Bueno, hay muchas preguntas que en los próximos años estamos obligados a contestar y todo se resume en hacer estudios que nos permitan realmente determinar el beneficio clínico de utilizar biopsia
biopsia líquida. Si realmente podéis tomar decisiones clínicas en base a los resultados de biopsia líquida. Y para ello, en la actualidad hay más de 1000 ensayos clínicos que están utilizando el valor del análisis de células tumorales circulantes, de CTCs, y más de 200 en los que se incluye el análisis de DNA tumoral circulante. De ellos, la mayoría se están realizando en Estados Unidos. Esta es una gráfica donde se representa el número de ensayos clínicos que implican el análisis de DNA tumoral circulante en Estados Unidos durante los últimos años, y como veis el crecimiento ha sido exponencial, y la mayoría de ellos son ensayos en pacientes con cáncer de pulmón, mama, colon y próstata. Y de todos estos ensayos va a venir una cantidad ingente de terabytes de información que vamos a tener la obligación de almacenar y sobre todo de interpretar. Y por ello va a ser muy determinante el desarrollo de plataformas que realmente nos permitan combinar la información que estamos generando con el análisis, con los distintos análisis de secuenciación u otras aproximaciones, que nos permitan combinar esos resultados con la historia clínica de los pacientes y realmente que eso os dé información que podáis utilizar en vuestras consultas para hacer la medicina de precisión que todos queremos. Y como reflexión final que me gustaría que os llevarais a casa, solamente 2 ideas. La primera es que a pesar del desarrollo tecnológico tan grande que hemos presenciado durante los últimos años, aún queda trabajo que hacer para estandarizar protocolos y para seleccionar la técnica más adecuada para cada contexto clínico, y que es necesario llevar a cabo más ensayos clínicos intervencionistas con cortes amplias y con diseños bien controlados para que realmente demostremos que se pueden tomar decisiones clínicas en base a la biopsia líquida. Está claro que estamos ante una nueva era en oncología. Tenemos la obligación de avanzar rápido, pero también de ir seguros para que realmente biopsia líquida sea una herramienta esencial para hacer medicina de oncología, medicina de precisión. Y quería acabar simplemente con estas 2 frases de 2 referentes de la oncología que resumen un poco el contexto de biopsia líquida en la actualidad y lo que consideramos que va a ser en los próximos años. Realmente la biopsia líquida se espera que cambie la forma de hacer oncología en vuestras consultas en los próximos 5 años. Y nada más, muchas gracias por estar atentos. Agradecidos, doctor Minelón, por su exposición. En este momento tenemos, si nos queremos ceñir al programa, unos 15 minutos aproximadamente para preguntas a los ponentes de cada charla. Creo que obvio que sería beneficio para todos que fuesen preguntas cortas y respuestas cortas, con lo cual probablemente podemos asegurar una pregunta por cada ponente. Y por el orden de actuación, yo creo que la primera pregunta debería ser referida al doctor Anchuelo. Desde la audiencia, ¿alguna pregunta? Carlos. Javier, ya sé que habéis empezado hace poco en el centro a poner en marcha un poco toda esa tecnología de body estereotaxia y radioterapia guiada, vamos a decir, de forma muy fina, ¿no? Porque nos hablaban el otro día de márgenes de milímetros. La experiencia es buena con los pocos casos que tenemos, pero aquí la duda que me entra es, ¿realmente hay algún tipo de iniciativa para hacer un ensayo formal con este tipo de metodología en algún contexto concreto? Quiero decir, metástasis pulmonares, tumores pequeños, metástasis, no sé, algo que haya un ensayo como tal.
Bueno, yo concretamente voy a llevar la parte la parte que estoy desarrollando es la parte de metástasis óseas y metástasis ganglionares. Y ahora mismo estamos entregando todos los papeles en el CEIC para participar en un estudio fase 2 de pacientes con cáncer de próstata con recaídas óseas y ganglionares, precisamente. Es un multicéntrico que el promotor es GICOR, el Grupo de Investigación de Oncología Radioterápica. Y yo por mi parte, pues como estamos empezando, pues me estoy informando, pero vamos, la idea es ir añadiéndonos a todos los estudios que vayamos viendo y que nos parezcan interesantes para nuestros pacientes. No sé si he respondido. ¿Y hay alguna dosis o fraccionamiento estándar en alguna de esas indicaciones concretas? Claro, lo que se trata y de lo que se está haciendo en estos estudios es homogeneizar las dosis. Y sobre todo es en función de tamaño de las lesiones y en función de cercanías. Y se hacen, pues a lo mejor si la lesión mide menos de 5 centímetros y está a menos de 3 centímetros de una estructura crítica, pues dar todos esta dosis. Y si está a más, pues dar todos esta otra dosis. Siempre intentando llegar a la máxima dosis que se pueda dar, respetando los tejidos sanos. Pero vamos, la cosa es ir haciendo todo más homogéneo para poder sacar unas conclusiones mejores. ¿Alguna pregunta más desde la audiencia? Doctor Anchuelo, cuando hablamos de las cirugías R0 de las metastasectomía, estamos hablando de una serie de características de valor pronóstico en intervalo libre mayor de 36 meses, el primario resecado totalmente y que no tenga actividad y que el cirujano pueda hacer R0. En este caso, ¿hay algún punto en donde se pueda plantear que puede ser potencialmente más beneficioso para unas personas o no merece la pena hacerlo? ¿Hay algún score pronóstico que pueda decidir en que pueda ser una alternativa clara a la cirugía o no? La pregunta es si podemos saber ¿qué grupo de pacientes? El grupo concreto, se puede perfilar el grupo concreto de pacientes que sí que realmente se pueden beneficiar de hacer una metastatectomía con radiocirugía. Yo creo que ahora mismo no, y que lo que tenemos que hacer ahora mismo es los pacientes que puedan ser operados, tanto técnicamente como por su situación basal, pues yo creo que deben de ir a cirugía. Pasamos, si les parece bien, al segundo ponente, el doctor Baqué. Habló de Merkel, de carcinoma de Merkel. ¿Alguna pregunta desde la audiencia? Lo primero de todo, dar la enhorabuena a los cuatro por vuestras magníficas presentaciones. Yo no sé si una pregunta, más bien una reflexión para Chepe, me gustaría hacerle que sea de forma rápida, pero yo creo que los datos que ha presentado, en este caso en cáncer de Merkel, viene a ser un buen ejemplo de cómo podemos trabajar haciendo medicina translacional. Yo creo que desde que tú y yo empezamos a hablar, y esto lo sabes bien, sobre todo que hemos trabajado en melanoma, y yo te decía, pues es que los datos con melanoma ahora con inmunoterapia o terapia dirigida son muy buenos, y tú me decías, es que no es para tanto. Y seguramente tienes razón, y eso que no es para tanto subyace una falta de conocimiento de los mecanismos biológicos de la enfermedad, y la única forma de seguir avanzando es un mejor conocimiento. Y la reflexión, y aprovechando ahora, y tú y yo que sabemos lo difícil que es a veces sacar proyectos adelante, lo fácil que es a veces entendernos, pero a veces tan difícil poder llevarlos a cabo, aprovechando que hay jefes de servicio, que hay gente de la industria, que son los que tienen la pasta, yo creo que nos puedes decir cómo podemos mejorar la comunicación, cómo podemos seguir trabajando. Yo creo que es que estamos llamados a entendernos y a trabajar juntos para que podamos seguir avanzando. Mira a ver qué se te ocurre y aprovecha, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, gracias por la reflexión, Almudena. Mientras hablabas, antes de comentar lo otro, estaba pensando un poco en el tema de la inmunoterapia, ¿no? Y bueno, quizá el estudio para intentar utilizar marcadores que predigan siempre son marcadores de inmunoterapia. No sé por qué estamos obviando marcadores moleculares intracelulares
y mecanismos que participan también tanto a nivel de cómo un tumor hace o realiza una función biológica, pero también dentro de los linfocitos, que también ejercen una función inmunológica sobre estos tumores, es decir, son los mismos mecanismos. Y yo abogaría un poco, porque estamos estudiando marcadores de superficie, yo abogaría también por estudiar marcadores intracelulares para delimitar mecanismos que puedan estar utilizando ambas entidades. En cuanto a cómo podemos trabajar, bueno, la verdad es que nosotros, yo creo que aquí en Santander tenemos una oportunidad fabulosa porque no somos muchos, sin embargo tenemos un hospital con amplias posibilidades, gente joven que tiene bastante ganas de trabajar. Lo primero que necesitamos es un compromiso por parte de todos, ¿no? Quizá a veces, igual ahora me voy a meter con gente que no está aquí, un hospital universitario debería de apostar también para facilitar que la gente pueda realizar pueda mejorar su capacidad, que yo pienso que lo va a hacer, de diagnóstico a través de la utilización o experimentar con la investigación, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es deseable, exigible, dentro de un hospital como el nuestro, pero que hoy en día, tal y como están las circunstancias, depende muchísimo de las propias ganas que tenéis los médicos, a los cuales yo os valoro un montón, la verdad. Cuanto más trabajo con vosotros, más os admiro, porque meteros en los berenjenales en los que os metéis muchos de vosotros conmigo para intentar trabajar estos proyectos de investigación, la verdad es que es complicado. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues lo primero que necesitamos es voluntad. Quizá reunirnos y tener una estrategia común en el campo de trabajo de la gente que estamos trabajando y verdaderamente comprometernos. Comprometernos no matter what. Y luego los recursos yo creo que los podemos buscar, pero los tenemos que buscar en base a una estrategia que tengamos. Quizá este es un buen foro y la oncología es un buen servicio para intentar plantear que quizá en algún futuro nosotros podamos formar parte del mismo servicio. ¿Por qué no? Y trabajar codo con codo día a día, ¿no? Pues al fin y al cabo vosotros manejáis los pacientes, pero creo que en algunas decisiones nos podríamos beneficiar todos de trabajar de tú a tú. Eso es lo que tenía que decir yo. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Baquer? Sí, yo una pregunta un poco menos filosófica. Tenías, en el grupo de los carcinoma de Merkel que vienen producidos por los virus como agente iniciador, no hay alteraciones genéticas, es un virus que se une al RB, al retinoblastoma. ¿Tú crees que es todo debido por esa unión al retinoblastoma y el fallo del retinoblastoma? Porque es que se ve un perfil genético que parece como si hubiera algo epigenético, ¿no? Ostras. Bueno, es que de melanoma hasta hace 2 años, perdón, de Merkel, no sabemos nada. Entonces, lo que es muy curioso es que un virus se integre y pueda dar lugar a un cáncer. Se integra y va acompañado de un mínimo número de mutaciones somáticas, ¿no? Ahora, lo que tú propones creo que no se ha hecho. O sea, podríamos escribir un proyecto para ver cómo están las marcas de metilación y acetilación en algunos genes importantes, ¿no? Pero la verdad es que a mí me sorprende muchísimo que solo a través de las partículas virales, de las proteínas virales y 3 mutaciones sean capaces verdaderamente de desregular mecanismos de señalización intercelular que son muy importantes en oncogénesis, ¿no? Por ejemplo, como comentábamos antes, CREB. Entonces, sí, es posible que sean epigenéticos. No se ha estudiado ni la epigenética ni los microRNAs. Se ha estudiado poco. Es cierto que hay muy pocos casos. Pero bueno, también la interpretación, ¿no? La gente que ha utilizado Next-Generation Sequencing antes que nosotros ha visto en rutas de RAS alteradas, Notch. Nosotros no lo hemos visto y es posible que un uso multidisciplinar. Por ejemplo, en este trabajo nosotros mezclamos mutaciones con datos clínicos y datos de inmunohistoquímica, ¿no? No cabe duda que hoy en día nosotros tenemos que apostar por un abordaje para estudiar los mecanismos que están implicados en un tipo de cáncer. Es posible que aumentar nuestra posibilidad de tener una visión diferente nos dé una buena respuesta. ¿Por qué no el tema de la epigenética, ¿no? La verdad es que es muy atrayente y podría explicar el por qué está ocurriendo esta desregulación de mecanismos que, por otro lado, los otros cánceres lo hacen a través de miles de mutaciones, ¿no? Si les parece, pasamos al siguiente ponente, el doctor Serrano. Preguntas
preguntas para el doctor Serrano desde la audiencia. Bueno, le puedo hacer yo una si queréis. Doctor Serrano, hemos visto que los sarcomas de partes blandas, o al menos en la brillante exposición, siguen siendo muy heterogéneos. La mayoría de ellos están siguiendo estratificaciones anatomopatológicas y, por tanto, seguimos planteando estrategias basadas en agentes citotóxicos. Y estamos hablando de medicina personalizada cuando todavía, en la mayoría de los casos, por lo que hemos visto, es una medicina estratificada por histología. Y, sin embargo, somos incapaces de plantear una medicina que dé el paso adelante hablando de quimioterapia para ese tipo de estratificación. No hay ninguna vía de investigación en donde se pueda saber si las antraciclinas, bien por relación con las citoposomerasas o algún transfer en lo que es el metabolismo para la gencitabina, estuviese indicado desarrollar para que pudiésemos también hablar de una medicina personalizada cuando estamos hablando de agentes citotóxicos y no estar utilizando un tratamiento inespecífico cuando tenemos capacidad de desarrollar también una mentalidad de desarrollo de medicina personalizado de precisión en este campo. ¿Hay algún trabajo que va en ese sentido? Hombre, la verdad, a día de hoy con quimioterapia hay bastante poca cosa. Habría que hacer una reinterpretación arqueológica de lo que pasó, ¿no? Sí que ha habido bastantes estudios en este sentido, igual que en otros tumores, de ver lo que tú comentabas, ¿no? El efecto de antraciclina en topoisomerasa, los genes de multidrug resistance, por ejemplo. Sí, el GC1 en gencitabina, tubulinas en los antrosanos. Y nos hemos quedado atrás en esto porque probablemente no nos interesa, estamos en otra onda, pero el concepto sigue siendo válido totalmente. Sí, ¿Qué opinión tienes? Sí, exactamente, estoy de acuerdo, porque claro, yo me imagino que esos estudios se hicieron en tipos de sarcomas que, como a veces uno se encuentra, pues no estaban diagnosticados igual correctamente, porque han aparecido nuevos subtipos. Cuando uno mete un ensayo clínico y manda las muestras a un centro de referencia o vienen a un centro de referencia, pues se cambian los diagnósticos hasta en un 20% de los casos. Entonces, esos estudios en aquella época se hicieron como se pudieron hacer realmente, ¿no? Volver a reinterpretar todo esto y volver a hacerlo con las técnicas que tenemos hoy en día respecto a la quimioterapia, la verdad es que es atrayente. Ahora es lo que comentaba, ¿no? Aquí el compañero, la financiación en muchos casos va por modas y por ejemplo, muchísimas de las industrias, cuando vas a presentar proyectos sobre inhibidores tirosina quinasa, señalización, está ahora dedicado todo el mundo, ¿no? Entonces cuesta bastante conseguir financiación en cosas vintage como esta. Es una cuestión que va más allá de la financiación, es una cuestión de concepto. Sí. ¿Cómo podemos estar permitiéndonos dejar atrás algo porque no tenemos financiación, porque tenemos otro tipo de corriente y sin embargo tenemos el mismo concepto aplicable a una arma terapéutica que en teoría tendría por qué tener un target y que nos estuviese explicando bien por farmacogenómica que hay un driver que va a hacer que metabólicamente un agente pueda ser más eficaz que otro en un tipo concreto de tumor? Ya no estamos hablando de la morfología, de la histología, sino que estamos hablando también de características moleculares. Al final son proteínas que nos actúan con enzimas, otro de otro tipo, pero que probablemente podría estar vigente y como especialista usted tendría probablemente mucho que decir si es que ese tipo de concepto, de hipótesis podría ser útil hoy en día. Pues la verdad es que es un concepto la más interesante y que nadie plantea en ningún foro, dicho tal cual, sí. Correcto. Yo para César, pero bueno, enhorabuena a los 4 por la ponencia. Yo era una puntualización porque al final parece que las antraciclinas siguen siendo... Entonces en ASCO 2007 salió algún trabajo de la nueva antraciclina, la aldoxorubicina, con beneficio. Quería saber solo tu opinión al respecto, si al final se va a quedar para pacientes en las que ya hemos retratado con antraciclinas y parece que puede tener un papel importante o incluso cambiar a las antraciclinas que ya utilizamos. Claro, es que el problema con la antraciclina siempre ha sido la dosis acumulada, ¿no? Y la toxicidad cardiológica. Cuando uno está en un centro en extranjero que permite tener mano ancha con cualquier cosa porque bueno, no dejan de pagar, son centros privados, pues se plantea el mismo concepto que puede haber, por ejemplo, en cáncer de ovario con platino sensible y platino resistente. Un paciente con doxorubicina que te progrese al cabo de 1 año y pico, seguro que será otra vez sensible a la doxorubicina. Entonces, claro, en otros sitios dan las liposomales, también está el desrazosano, que es un protector cardiológico y puedes ampliar mucho más.
aquí con los medios actuales que hay, esto es lo que es. Y es una pena, ¿no? Porque sí que se podrían rescatar ciertos pacientes, pero bueno, es lo que tenemos. Bien, estamos pasados un minuto casi del tiempo establecido. Un último ponente, doctora Monello. ¿Preguntas para la doctora Monello en relación con su exposición desde la audiencia? Reitero también la felicitación a los 4 ponentes por las charlas que han dado. Quería preguntarle a Laura, con el hándicap de que las células tumorales circulantes o el DNA tumoral circulante no representan el estroma del tumor, que eso sería un hándicap, ¿no? Una información que perderíamos midiendo solamente en sangre de células circulantes, ¿no? En el problema de la quiescencia, de por qué hay recidivas tardías en algunos tumores, dónde están esas células tumorales que luego a los 10 años dan una recidiva, ¿tú crees que podría tener un papel informativo la biopsia líquida? ¿En qué pacientes podrían hacer una recidiva tardía? O en esquemas de tratamiento muy prolongados, por ejemplo en mama, ¿no? Que se está hablando de hacer 10 años de tratamiento con hormonoterapia, y si extender más de 5 años, si hay en ese punto de 5 años el ver resistencias a tratamientos hormonales, podría seleccionar qué grupo de pacientes podrían beneficiarse de cambiar tratamiento hormonal, de extenderlo o no. Si tú crees que ahí, teniendo el hándicap de que perdemos información estromal o otros tipos de informaciones, si la biopsia líquida crees que podría dar información. Pues para la recurrencia tardía es un poco más complicado. Si hay datos que refuerzan la valía tanto de analizar CTCs o DNA tumoral circulante post-cirugía o post-tratamiento neoadyuvante, y que pacientes que son positivos en poco espacio de tiempo, hablamos de 1 año, 2 años, recurren. En ese sentido sí hay trabajos que demuestran que son útiles. En cuanto a la recurrencia tardía es un poco más complicado. Seguramente, por ejemplo, en mama o en próstata, deberíamos irnos a médula ósea, a células diseminadas en médula ósea, que normalmente también son las que al final generan esas recurrencias tardías. Y en cuanto a la dificultad obviamente analizamos lo que está en circulación, no podemos caracterizar a través de biopsia líquida los fenómenos que ocurren en el estroma tumoral, y sabemos que eso es muy, muy importante. Mi opinión sobre lo que aporta la biopsia líquida en clínica es clara. Hay cosas que van a seguir viéndose en tejido y que va a ser necesario analizar el tejido, porque hay información que a través de biopsia líquida no vamos a poder tener. Pero de datos de caracterización sobre las células tumorales o sobre los cambios genéticos que están ocurriendo en esas poblaciones que van apareciendo a lo largo del tratamiento, sí vamos a poder dar mucha luz. Incluso en inmunoterapia podemos analizar las células inmunes que están en circulación, y eso también se está demostrando que puede ser muy informativo para guiar los tratamientos. En cuestión del estroma tumoral ya hay más limitaciones en el campo de biopsia líquida. Si me permiten una última pregunta, Monello, la doctora Monello. Se habló de biopsia líquidas de distintos fluidos. En este caso yo he oído algo acerca de alguna posible ventaja a la hora de determinaciones y recogida de información lo más sensible posible, de alguna ventaja teórica que pueda tener la medición en la orina recogida de 24 horas, porque con eso tenemos una capacidad superior para tener mayor información genética que pueda estar en ese tipo de ubicación. ¿Hay alguna consideración que tenga razones sólidas para pensar que eso puede ser una vía de investigación, o simplemente es algo que está sonando pero que no tiene ninguna viabilidad? Se están haciendo trabajos en ese sentido, por ejemplo, en tumores de próstata, y en algunos casos se demuestra que hay más carga de DNA en orina que no en plasma. Entonces, bueno, es un poco lo que hablaba en la presentación. A día de hoy, biopsia líquida la identificamos sobre todo a sangre,
pero en este camino que tenemos que hacer los próximos años tenemos que ir también avanzando en la comparativa de sangre frente a otros fluidos. Nosotros, por ejemplo, en Santiago estamos trabajando en cáncer colorectal, analizando microRNAs, patrones, firmas de microRNAs en saliva, y estamos viendo que es muy, muy informativo y que puede ser quizás a la par de informativo que lo que obtenemos en plasma. Pero bueno, a nivel investigacional, sí, obviamente es interesante y veremos en los próximos años cómo evoluciona. Perfecto. ¿Ninguna otra pregunta? Estamos pasados 6:40, gracias a la generosidad del doctor Rivera. Y por mi parte ha sido desde luego un placer, una experiencia única moderar como oncosaurio a 4 excelentes oncopromesas que nos han deleitado con sus ponencias, con sus conocimientos, y que por tanto tengo que felicitarles a ellos, y también, como no acabar esta mesa sin felicitar al doctor Rivera por su brillante idea, por su exposición de tema, de cómo lo hace, por el apoyo que recibe de todo su servicio, que también felicito, y también por la plataforma del sistema que ha hecho posible esta mesa que yo he liderado. Muchísimas gracias a todos. Chicos, voy a acabar con unos... Enhorabuena. Bueno, muy brevemente nos vamos a llevar unos mensajitos para casa y vamos a recuperar el tiempo que hemos perdido. En la mesa de cáncer hereditario, gracias Fernando por dejarnos este huequito que a veces estamos olvidados, nos ha explicado la doctora Raquel Bratos del MD Anderson sobre el cáncer de ovario con mutación en BRCA. Todos lo tenemos claro, es una entidad independiente dentro del propio cáncer de ovario. El test hay que hacerlo al diagnóstico del tumor. Toda mujer con una histología epitelial no mucinoso de alto grado, independientemente de la historia familiar y de la edad. El estudio de BRCA debemos recordar que es una oportunidad también para sanos, para ofrecer medidas de prevención de cáncer. En pacientes afectos de cáncer también pueden beneficiarse del tratamiento y disponemos ya de varios inhibidores de PARP para su uso en la clínica. Nos ha hablado de las cicatrices genómicas o las firmas HRD, pero requieren una validación en un futuro antes de ser incluidas en nuestra rutina diaria. En cuanto al síndrome de Lynch, la doctora Carmen Guillén del Hospital Ramón y Cajal nos ha hablado del diagnóstico complejo de los síndromes hereditarios de cáncer colorectal, el síndrome de Lynch y otras formas asociadas, el solapamiento fenotípico con entidades diferentes que asocian tumores con inestabilidad o no, y otros síndromes hereditarios que también pueden aumentar el cáncer colorectal hereditario. Ha mentado nuevas estrategias en prevención y en tratamiento, y ha hablado de unos retos que tenemos por delante: conocimiento y control de factores modificadores de riesgo, estimación más precisa de los riesgos y refinamiento de los cribados, y un análisis y una interpretación más adecuada de las variantes genéticas. En cuanto al caso clínico que nos ha presentado Raquel Jimeno de nuestro hospital Marqués de Valdecilla, nos ha presentado un caso BRCA no informativo en una familia con alta carga de cáncer de mama, y la doctora Susana de la Cruz del Complejo Universitario de Navarra nos ha esgrimido a favor del uso de paneles genéticos en cáncer hereditario. Sus argumentos a grandes rasgos han sido que detectamos un mayor número de mutaciones deleterias
Esto nos aporta más información y en menos tiempo y nos permite una reducción de costes. En contras, mis 4 motivos básicamente, no voy a ser pesada: la heterogeneidad de los paneles, mayor porcentaje de variantes de significado desconocido, precaución con resultados no esperados y las implicaciones familiares y reproductivas que pueden estar al descubierto. Pero os lo habéis creído y es que no podemos estar en contra de esto porque la secuenciación masiva ha venido para quedarse. Entonces debemos conocerla y lo más importante es que debemos seleccionar a qué pacientes vamos a hacer estos estudios. Vamos a seleccionarlos en función de su historia familiar y personal, por ejemplo, familias en las que se solapen múltiples síndromes, familias a las que queramos estudiar de 3 a 5 genes diferentes, pero como bien ha dicho Pedro, esto no va a ser cuestión de poner cruces en un panel de PanCan, y a familias con historia de cáncer inusuales que no nos encajan claramente en un síndrome en particular. Es fundamental el entrenamiento en la interpretación de resultados de secuenciación masiva y también es importante el registro de seguimiento de estos genes que hemos llamado de moderada penetrancia o de moderado riesgo para saber a largo plazo cuál ha sido el riesgo y cuál ha sido el beneficio de estas familias en el seguimiento. Recordad, nunca es tarde para convertirse en una oncopromesa y volver el año que viene. Muchas gracias a todos. Bueno, pues como mis predecesores, agradeceros la invitación para participar en esta reunión y como veis voy a hablar un poquito del resumen de las últimas 4 sesiones. Espero que estéis disfrutando de la ciudad, aunque sí que es verdad que hoy el tiempo no acompaña demasiado. Y bueno, también intento hacerlo corto porque realmente cierro un poco la sesión esta mañana y todos yo creo que tendremos ganas un poco de salir. Vamos a hablar del primero de las 4 sesiones, radioterapia sobre metástasis en abdomen superior. El compañero, el doctor Anchuelo, nos ha hablado sobre todo de 2 escenarios, uno a nivel hepático, donde sobre todo nos ha dicho que sobre todo, bueno, los dos principales grupos, a nivel hepático y a nivel suprarrenal y ganglionar, generalmente su objetivo es paliativo, generalmente a fin antiálgico. A nivel hepático nos han dicho que sobre todo las dosis no deben superar los 100 Grays y generalmente, bueno, como todos sabemos, el principal tumor que estará implicado en dar metástasis a nivel hepático es el colon. Y por otro, a nivel suprarrenal y ganglionar, generalmente es el tumor pulmonar y nuevamente las dosis son menores que en el caso de las metástasis hepáticas y tiene una buena alternativa paliativa. Nos ha hablado también de una nueva técnica, la radioterapia estereotáxica, en la cual se usan menos de 10 fracciones de alta precisión y que generalmente consigue el objetivo principal de la radioterapia, como es dar la radiación a la lesión diana, preservando en los tejidos sanos alrededores que se administre la menor radiación posible. Con respecto al carcinoma de células de Merkel, no podemos olvidar que se trata de un tumor neuroendocrino cutáneo altamente agresivo y con un alto potencial metastásico, en el que está implicado por un lado la radiación ultrasolar y por otro lado el poliomavirus de células de Merkel. En aquellos en los que está presente, que generalmente es el 80% de los casos, una baja tasa mutacional y la presencia de tiene una implicación tanto diagnóstica como pronóstica. Generalmente está presente en mujeres en el 66% de los casos y en mayores de 73 años. A día de hoy hay escasos marcadores de enfermedad, principalmente el TP53, y hemos visto cómo sí que se están estudiando diferentes biomarcadores y en concreto, bueno, pues hay uno como puede ser el P3, en el cual hay es un biomarcador de mala supervivencia. A día de hoy no hay una terapia dirigida, pero sí que tiene especialmente interés el uso de la inmunoterapia, sobre todo los anti-PD1 y los anti-PDL1. Con respecto al sarcoma de partes blandas, no podemos olvidar tampoco que es un grupo heterogéneo y poco frecuente, que el esquema generalmente terapéutico que utilicemos generalmente depende del tipo histológico y de las características del paciente y bueno, hemos sobre todo dividido un poquito el tratamiento en 3 principales grupos. Hay que decir los tumores quimiosensibles, sarcoma sinovial, liposarcoma, leiomiosarcoma, angiosarcoma o el tumor maligno de nervio periférico. Son especialmente sensibles a la quimioterapia y bueno, sobre todo este estudio que pensábamos que iba a cambiar un poco los paradigmas o las alternativas terapéuticas y que realmente luego los resultados pues, no nos han sido nada esclarecedores. Por otro lado, hay que decir que el segundo de los grupos son grupos que son quimioresistentes, pero en los cuales sí que hay determinadas alteraciones que implican unas nuevas terapias dirigidas a ellos. Así en el GIR, la presencia de mutación de c-KIT
Nos hace especialmente útil el uso de imatinib. En el caso del tumor miofibroblástico, la traslocación de ALK al uso de crizotinib. En el caso del sarcoma alveolar, el uso del sunitinib, o en el caso del tumores de células gigantes óseas, el uso del denosumab como inhibidor de RANK ligando. Y por último, también tenemos nuevas alternativas terapéuticas, como puede ser el pazopanib, indicado en sarcomas de partes blandas a la progresión a la quimioterapia, bueno, en algunos sarcomas de partes blandas, o una nueva alternativa como puede ser el olaratumab. Con respecto a la biopsia líquida, no nos podemos olvidar que usa células tumorales circulantes y el DNA tumoral circulante, y que la importancia que tiene es que es un biomarcador no invasivo y que tiene implicación luego para conocer diagnóstico, pronóstico, monitorización de la progresión y respuesta al tratamiento. Con respecto al uso de las células tumorales circulantes, limitaciones nos ha informado la compañera: baja concentración de células tumorales circulantes, se requieren técnicas cada vez más sensibles y una heterogeneidad tumoral que hace que necesitemos unas técnicas versátiles. Con ello podemos usar inmunistoquímica, FISH, secuenciación, expresión génica y estudios funcionales. Y con respecto al DNA tumoral circulante, hay que decir que también sus principales limitaciones son una baja concentración y un alto grado de fragmentación. En él, sobre todo, lo que se ha desarrollado a día de hoy son mutaciones, reordenamientos y amplificaciones, y las principales técnicas usadas son el PCR digital y las secuenciaciones masivas. Importante la investigación y en el desarrollo de esta técnica. Pues nada, gracias.